Gente, en este canal hemos hablado de la serie de Invencible desde su primera temporada, y a lo largo de todo este tiempo fuimos testigos de cruentas revelaciones, momentos impactantes, decisiones que de inicio podrían parecernos cuestionables, pero sobre todo del gran desarrollo que ha atravesado nuestro protagonista Mark. ¿Recuerdan el ímpetu que mostraba por convertirse en un superhéroe como su padre? Y cómo esa misma visión que tenía de él se volcó en una total decepción al conocer el verdadero rostro de Nolan, conocer su origen, su misión, lo que sentía por los seres que protegía, a la par de su esposa, y cómo todo lo que conocía de él hasta el momento resultó ser una completa farsa. Mark terminó sintiendo un profundo rechazo por su padre y pudimos ver cómo se sentía cuando volvieron a encontrarse en la segunda temporada. Esa ocasión en donde, mediante estratagemas del Viltrumita, Grayson terminó llegando a un planeta en el que Nolan era el regente. El chico no quería saber nada al respecto, no luego de todo por lo que lo hizo pasar. Más allá de la golpiza que le propinó en la Tierra, fueron sus palabras y el verlo comportarse como un sádico monstruo que, verdaderamente, no sentía un ápice de compasión por los seres humanos y cuya misión era incluso más importante que la vida de Mark y su madre. Aquí la perspectiva de Invencible cambió, no de manera abrupta, pues poco a poco entendió que su padre también había llegado a un punto de inflexión que lo hizo ver su existencia con otros ojos. Nolan ahora se preocupaba por una nueva especie de ese inhóspito planeta en el cual había echado raíces y en donde el fruto del amor entre él y una Traxana fue un hijo, un medio hermano de Mark, algo que de cierta forma motivó a Grayson a unirse a su padre para proteger a dicha especie del arribo de un trío de Viltrumitas. Tras la encarnizada lucha, Mark, quien quedó en un estado crítico y en sustitución de su padre, recibe la ominosa encomienda de preparar a la Tierra para la llegada del Imperio. El chico, quien a duras penas estaba sobrellevando la revelación de su padre meses atrás, ahora regresaba a casa sabiendo que aquel hombre seguía vivo, que sería ejecutado y además con un nuevo integrante de la familia. Y por si esto fuera poco, debía lidiar con la culpa de ser el hijo de quien aterrorizó al mundo y estuvo a punto de acabar con su vida en un encarnizado combate. Pero eso no es todo, el joven también debía enfrentarse a las sospechas de otros héroes, como Immortal y además de Cecil, quien obviamente desconfiaba de él, por lo que toma la decisión de trabajar a su lado para minorar esas sospechas que, aun sin que la gente mencionara una palabra, Mark podía casi escucharlas cada que se reunían. Aunado a todo esto, tenemos la visita de Anisha, una Viltrumita que vino a la Tierra a cerciorarse que el joven estuviera preparando el planeta como se lo habían exigido. Ya hablé de este momento en su respectivo video porque fue uno de los más tensos, ya que teníamos a un Mark vulnerable al ver a Amber expuesta en un inmenso peligro cuando la Viltrumita la tomó del cuello, y esta misma asegurando que en la condición en la que se encontraba en ese momento no tendría una sola oportunidad de hacer algo a tiempo. Recuerdo que hasta Cecil estaba rogando porque no se repitiera un evento como el de Omniman. Tras este tenso encuentro, Mark sufre otro duro golpe, el rompimiento con Amber, algo totalmente entendible luego de verse inmersa en una situación que la hizo comprender lo ridículamente sencillo que podría perder la vida de seguir al lado de una persona que trae básicamente un blanco en la espalda. Esto desestabilizó al chico, quien tuvo que enfrentarse a uno de sus más peligrosos y persistentes enemigos hasta el momento, Armstrong Levy. Este sujeto, cuya habilidad de abrir portales interdimensionales le dio la oportunidad de reunir a todas sus versiones de diferentes realidades, en donde Invencible era una calamidad andante, y que terminase sufriendo un accidente que unificó a todas sus versiones en uno solo, causando desvaríos muy peligrosos en su cabeza, pues al ser solo un recipiente con múltiples conciencias que acarreaban el trauma de ver a sus mundos diezmados por los diferentes Marks a lo largo y ancho del multiverso, tenía un claro objetivo: cargarse al que tenía enfrente. Este encuentro terminó muy mal para Armstrong, pues a pesar de su plan casi perfecto, Mark sí terminó sucumbiendo a la peor opción que le quedaba: acabar con su vida. Aquí tuvimos un momento muy importante en la vida de Grayson, pues a pesar de que más de uno le aseguró que era la única opción, el chico no podía evitar sentir que había fallado, independientemente de si se trataba de Armstrong. Él sentía que se había entregado a la rabia y no tuvo tiempo de darse cuenta que el uso desmedido de su fuerza, guiado por un impulso visceral, había provocado que le arrebatara la vida a alguien, provocándole una culpa inmensa, pero sobre todo un rechazo al sentir que se había comportado exactamente como su padre. Ya en esta tercera temporada lo vimos sobrellevando mejor las cosas, unas pequeñas inconveniencias al tratar de formalizar una relación con Eve, pero saliendo ganador en dicha situación. Mantenía un régimen estricto de entrenamiento bajo la supervisión de Cecil, todo con la finalidad de estar listo para un arribo sorpresa por parte de los Viltrumitas, viendo crecer a su hermano menor y cómo su madre decidió avanzar también. Lastimosamente, más pronto que tarde tuvimos a Mark teniendo problemas con Cecil al enterarse que tenía a viejos criminales trabajando para él, sin poder comprender que el gran jefe, más allá de hacerlo a sus espaldas, no mostrara alguna señal de rechazo por su decisión. En este video estamos hablando de Mark, pero me gustaría hacer un paréntesis para mencionar el increíble paralelismo que la serie nos mostró entre él y Cecil.
al contarnos sobre el pasado de la gente. Resulta que él pensó exactamente lo mismo cuando de joven, luego de ver a su jefe, quien hizo exactamente lo mismo con un par de criminales que estuvieron a punto de bajárselo. Y no solo eso, comprendemos cómo es que aquella vez que lo vimos actuar como si fuera poca cosa el reclamo de Donald, al enterarse que había sido reanimado artificialmente en más de una ocasión, pues Cecil pasó exactamente por lo mismo tras frustrar el atentado del par de criminales que luego remató, siendo la parte de la cicatriz que vemos cerca de su labio el único trozo de carne real de su cuerpo. El tipo ha vivido mucho y de verdad tiene una vasta experiencia. No cabe duda que se ganó su puesto a pulso. Bueno, quizá me estoy adelantando en cuanto a lo planificador que es, pero ya hablaremos de eso. Luego de este acalorado encuentro entre Invencible y el líder de la agencia, el joven, a la par de algunos héroes, deciden trabajar por su cuenta. Aquí es donde la ética de Mark vuelve a ponerse a prueba tras saber que su hermano, sin miramientos, se bajó a los gemelos Mauler, y es donde debe servir más que como inspiración, como mentor, enseñándole a su hermano las consecuencias de no medirse a la hora de usar sus habilidades, y que las vidas no pueden simplemente arrebatarse para evitar futuros conflictos. Un punto muy interesante y que tendrá mucha relevancia al final. Entre estos sucesos aparece Scott Duvall, un hombre que perdió a su hermana tras el enfrentamiento entre Mark y Omni-Man. Este hombre termina por convertirse en Powerplex, un villano guiado por la sed de venganza contra Invencible. A pesar de que es un antagonista secundario, funge como bastión en la manera como Mark comprende la magnitud de aquellos eventos donde se vio involucrado y la percepción que más de una persona sigue teniendo de él. En las sombras, un plan se llevaba a cabo, una reunión de las diferentes versiones de Mark, todas y cada una peores que la anterior. Esta macabra confabulación no se le pudo haber ocurrido a otro que no fuera Armstrong Levy, el cual, gracias a su habilidad, hizo posible la terrorífica reunión de todos estos invencibles. Armstrong sobrevivió a duras penas en aquel encuentro y fue restaurado por completo por un trío de cirujanos de otra dimensión. El tipo volvió con sed de sangre, pero sobre todo con el afán de mostrarle al mundo de Mark lo temible que podía ser su héroe si se lo propusiera. Las diferentes versiones del chico comienzan a diezmar vidas a lo largo del globo. Algunas versiones, al no ser iguales en stats al Mark de esa realidad, fueron bajados, pero otras acorralaron a más de un squad de héroes. Incontables vidas fueron apagadas tras esta invasión. Una verdadera guerra que borró de la existencia a varios héroes, valientes como Rex, que se sacrificaron con tal de proteger a los suyos sin importar lo que pasara con ellos. Y, aunque suene desalentador, este suceso sin precedentes pudo acabar mucho peor. Pero fue gracias a la impulsividad de las sádicas versiones de Invencible que estas mismas terminaron condenándose al volverse una fuerza inestable a manejar por parte de Levin, el cual al verse en peligro opta por mandarlos a aquella dimensión en donde un planeta árido sería su prisión. Mark, al enterarse de la localización del responsable, no duda ni un segundo en enfrentarlo, y a pesar de la preparación de Levy, es notorio el progreso de Grayson. Sin embargo, cuando lo tiene a su merced y tras escuchar las palabras de Oliver, el cual le pide que lo elimine, Invencible está a punto de acabar de una vez por todas con él, pero en ese momento Armstrong logra escapar. Tras lo sucedido, Mark se lamenta al ver a Eve tendida en una cama de hospital luego de verse envuelta en el conflicto con las variantes. El chico siente una culpa tremenda por no haber sido capaz de acabar con Levy en su momento. Incluso Cecil le dice que debió hacerlo, pero también le comenta que no puede sentirse mal por haber sido una buena persona. Aún y con todo esto, el joven héroe le aclara a Cecil que una vez todo marche con normalidad, ambos seguirán sin trabajar juntos, incluso cuando más adelante el director de la agencia le propone que desempeñe el rol de líder de los Guardianes del Globo. Invencible rechaza la oferta. Pero es en el momento que Mark está ayudando en la búsqueda de sobrevivientes y reconstrucción de la ciudad que aparece un nuevo Viltrumita, Conquest, el cual ha arribado con la intención de supervisar si el hijo de Nolan ha cumplido con sus órdenes. Grayson explica que la situación en la que se encuentra gran parte del planeta actualmente es por su culpa, y todo ese caos no le genera otra cosa que tener unas inmensas ganas por golpear algo, dando inicio a una batalla de proporciones bíblicas entre uno de los veteranos Viltrumitas más fuertes y un joven Viltrumita atiborrado de ira y culpa. La carnicería comienza y, desgraciadamente, se lleva a cabo en un escenario totalmente desalentador, pues a pesar de las inmensas ganas de Mark por zanjar el combate, no puede evitar notar cómo los sobrevivientes, que aún no terminan de procesar lo que acaba de ocurrir con la reciente invasión, se ven envueltos en más destrucción. Otro enfrentamiento en donde él se siente responsable al ser indirectamente la razón principal del conflicto. Es tan así que incluso pide a su rival detenerse, pero este hace caso omiso a su petición. De hecho, le incita a dar más pelea, asegurando que lo único que le hace falta es más motivación, refiriéndose a los humanos que están alrededor. Si Battle Beast y
y Anisha ya me parecían personajes con introducciones brutales al demostrar una capacidad superior a la de Mark a la hora de enfrentarlo, Conquest sin duda entra a ese ranking de los más badass mostrados en la serie hasta el momento. Pues este tipo no solo nos hace ver lo poderoso que es, sino que también muestra ese lado sádico de los Viltrumitas, o mejor dicho, la terrorífica faceta sádica de un ser con capacidades físicas incalculables. Pues si bien su raza no se toca el corazón a la hora de colonizar planetas, Conquest nos muestra que él, más allá de las formalidades mostradas por Anisha, está ahí por la necesidad de un combate que le exija dar su máximo, sin importar las vidas que tenga que diezmar y los escenarios con los que tenga que arrasar en el proceso. Desconozco si en el cómic tiene un background como el que le dieron aquí, pero sin duda fue un acierto el dejarnos ver su sentir. El tipo es respetado por su rango dentro de las filas del Imperio, sin embargo, como bien dice, no es para nada bien recibido fuera de sus labores. Los Viltrumitas, según sus palabras, le temen, y no es para menos, su aspecto es sumamente imponente y para nada su imagen es una especie de blofeo por parte del autor para luego convertirlo en un enemigo más a vencer, sino que, como mencioné, dicha apariencia en conjunto de su personalidad tan oscura y sus stats lo convierten en una amenaza latente. Por su lado, a Mark lo vuelven a utilizar como un bólido genocida, pues Conquest elimina edificios y seres humanos utilizando al chico como escudo. Vaya, parece ser sello de la especie. El punto crítico del combate llega cuando Atom Eve se une al encuentro y aun cuando da un support momentáneamente útil para su pareja, termina siendo masacrada por el desquiciado enemigo, el cual, ya con el pequeño Oliver nos dejó ser testigos de su crueldad, con Eve nos sumergimos más en lo que para este guerrero significa un combate sin cuartel. Invencible, al ver a su pareja literalmente destrozada, dice tener una premonición, una en la que Conquest no vivirá más, y es aquí que, tras un choque de puños y quedar con los huesos de su mano expuestos, termina a merced una vez más del veterano, el cual le recalca que la ira no es la manera en la que se hará más fuerte, para luego ser víctima de un ataque energético de una restaurada y chetada Eve. Dios, qué mujer. Mark se siente aliviado al ver que su pareja está de vuelta, pero su dicha dura apenas unos segundos, pues Conquest demuestra ser un hueso durísimo de roer. A pesar de que gran parte de su cuerpo quedó severamente quemado, es capaz de levantarse. Con su tejido muscular expuesto, amenaza con asegurarse de que esta vez sí acabará con la chica, y Mark responde derribándolo y golpeándolo con la única mano útil que le queda, pero el anciano detiene su puño y se lo quiebra, afirmando aún contar con la fuerza suficiente para derrotarlo. Aquí es cuando Mark, entregándose a su feroz instinto por sobrevivir y proteger la vida de los suyos, comienza a destrozar el cráneo de su rival usando su cabeza. Golpe tras golpe, la voz de Conquest deja de escucharse, mientras Grayson, una vez más, termina bañado en la sangre de su enemigo. Con las fuerzas que le quedan, se arrastra hasta estar cerca de Eve, perdiendo el conocimiento, no sin antes decirle cuánto la ama. Tras despertar luego de 3 días, Mark se entera por la propia Eve de las capacidades monstruosas que posee la chica. A su vez, su madre sostiene una charla con él, lamentándose de haberlo expuesto a una vida como esa, tras contraer nupcias con Omniman, pero Mark le asegura que no debe sentirse así. A la habitación entra Cecil, y Mark, conociendo la metodología del líder de la agencia, le exige que le muestre el cuerpo de Conquest. Al verlo, solo pide que lo quemen. Tras asistir al funeral de Rex y recibir un tratamiento especial por parte de Eve en casa, Mark sostiene una charla con Oliver, quien está a un día de ser dado de alta. Grayson le confiesa a su hermano que tenía razón con los gemelos y tenía razón con Armstrong, el caos a la que la humanidad fue sometida, pero, sobre todo, el peligro al que sus seres más cercanos se vieron expuestos, provocan que Mark tome una nueva directriz: acabar sin vacilar con la vida de todo aquel que vuelva a poner en riesgo a las personas que ama. Todo por lo que Mark ha atravesado fácilmente pudo convertirlo en una versión tan aterradora como las vistas con sus variantes, pero el chico se mantuvo firme a sus convicciones, aun cuando por momentos dudó de sí mismo y de sus decisiones. Tropezó, levantó la mirada y corrigió. Se esforzó al máximo por no ser lo que su genética le exigía. Sin embargo, llegó a un punto en donde comprendió que hay ocasiones en donde el diálogo, un enjuiciamiento por los crímenes cometidos o una simple muestra de misericordia no sirven contra enemigos que están muy lejos de detenerse. Mark sigue siendo una persona cuyos ideales giran en torno a proteger al débil, pero sin duda será muy interesante ver en póstumas temporadas cómo sumarán a este ideal el ponerle un alto definitivo a enemigos de un calibre mucho mayor que el promedio. La serie cerró con avances interesantes, no negaré que hubo capítulos que fácilmente sobran, ni que la animación quedó a deber muchísimo en otros tantos. Al menos los episodios finales valieron totalmente la pena. Siendo honesto, espero que, de continuar con esta franquicia, la calidad en ese apartado mejore. Habrá quien diga que no importa, pero seguro está mintiendo. Antes de cerrar con este recuento por las temporadas, máximo respeto a Rex. Vaya que era, pero más aún, vaya cambio que fue teniendo poco a poco a lo largo de la emisión de la serie.
nadie, todo hasta convertirse en un personaje muy querido por la comunidad, al grado de que su honorable partida nos dolió a muchos. Cecil, personajazo, pero vaya que tomó la peor decisión al creer que, aún con todas esas precauciones tan descomunales, podría contener a Conquest una vez este despertara. Esto nos traerá un round 2 muy interesante de ser animado, pero Cecil, hubieras quemado a ese anciano al que seguramente le hiede la boca. Y pues bueno gente, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero este recuento / análisis / evolución del personaje les haya gustado. De ser así, no olviden darle like, suscribirse si no lo están, activar la campanita, configurarlo en todas para que sí les llegue la notificación y compartirlo con aquellos a quien crean que les puede interesar. Yo me despido, no olviden que los TKM, cuídense de no presentarle a la humana correcta a viejitos mamados espaciales para que se dobleguen y sean mejores. Ya lo sabes papi, la Tierra lo más duro de la galaxia. Y nos vemos hasta la próxima.